Primer punto de reflexión de esta palabra y de la instrucción que el Señor nos regala en este domingo. La primera lectura está tomada de la profecía de Isaías y dice Dios a través del profeta prometiéndonos: yo haré derivar hacia ella, es decir, hacia Jerusalén, como un río, la paz. Cuida de tu paz. Es cierto, hermanos, que estamos en tiempos de guerra y no somos ajenos al dolor, al sufrimiento, al drama, a la tragedia de los países en guerra. No lo somos. Y seguimos orando insistentemente por la paz de las naciones en conflicto. También es cierto que llevamos más de 6 décadas en guerra civil, guerra interna, entre hermanos, asesinándonos, secuestrándonos, extorsionándonos, violándonos, maltratándonos, sometiéndonos, reclutando niños, reclutando adolescentes. Pero hay una paz, hermanos, que comienza en el corazón de cada uno y que se va expandiendo en su pequeño círculo, eso que nosotros llamamos familia. Y tal vez nosotros no somos los agentes responsables de solucionar la paz de los países en guerra, ni tampoco la paz interna de más de 6 décadas en nuestra querida Colombia, pero sí somos responsables de construir la paz interior, la paz del alma, la paz espiritual, la paz personal. Y también somos responsables de tejer la paz familiar. Porque no está bien que tu casa sea un campo de batalla. Porque no está bien que entre hermanos no nos hablemos, no nos queramos. Porque no está bien que un hijo haya dejado de hablarle a su papá hace más de 2 años o 3 años. Porque no está bien asustar a los de casa tirando la puerta o manoteando la mesa o gritando, humillando y violentando a los demás. Esa sí es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. Y ese es nuestro compromiso. Yo quisiera dejar grabado en el corazón de ustedes esta frase, quisiera dejar grabada esta frase en el corazón de ustedes. Es mejor tener la paz que tener la razón. ¿Qué dije? Es mejor. Yo sé que muchos de nuestros conflictos, de nuestras desavenencias, de nuestras guerras domésticas, nacen precisamente de querer tener la razón. Y la verdad, hermanos, es que si alguien está peleando por la razón, démosle la razón y digámosle: te damos la razón, y nos quedamos ¿con qué? Con la paz. Te doy la razón, y si necesitas, si estás tan necesitado de la razón, te la doy, pero me quedo con la paz. Tal vez el tiempo se encargará de poner todo en su lugar. Tal vez el tiempo se encargue. Y si el tiempo no se encarga de poner todo en su lugar, en la eternidad nos daremos cuenta quién tenía la razón. Mientras tanto, quédate con ella, que yo me quedo. Segundo punto de reflexión, lo tomo del Salmo 65, el último párrafo de este salmo dice: los que temen a Dios, vengan a escuchar.
Esta historia tal vez algunos de los que ya me han escuchado muchas veces la conocen, pero yo quiero entregársela a los que tal vez por primera vez escuchan esto. Un joven me dijo alguna vez: padre, yo tengo todo lo que quisiera tener cualquier joven del mundo. Tengo una familia bonita, lo reconozco. Estoy en una universidad buena, lo reconozco. Mi papá me dio con qué transportarme para ir y venir a la universidad. Tengo una novia que me la envidian mis amigos. Soy saludable. Pero hay algo dentro de mí que no está bien. Hay algo dentro de mí que yo siento que es como un yoyo que sube y baja. Y eso me hace pensar que yo no tengo paz, que a mí me hace falta la paz de Dios. Yo le dije: mira, eso suele pasar y no suele pasar a muchos seres humanos. Yo, escuchando tu diagnóstico, quisiera hacerte varias preguntas. Y me dijo: adelante, padre, no hay problema. Y lo primero que le pregunté es: ¿qué puesto ocupa Dios en tu vida? Y me dijo: padre, tengo que decirle la verdad, yo nunca había pensado en eso, pero lo que sí sé es que Dios no ocupa el primer puesto en mi vida. Y yo le dije: bueno, llevamos 1-0. Te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cómo es tu relación con tus papás? Ahora que me decías que eran tan queridos contigo. Y me dijo: sí, padre, la verdad es que mis papás son muy queridos conmigo, pero yo soy muy duro con ellos. Y eso pasa mucho. Unos papás derretidos y unos hijos groseros y crueles. Y uno dice: pero este muchacho, ¿por qué es tan grosero si estos papás son tan derretidos de amor? Y le dije: bueno, si las cosas son así, 2-0. Creo que te voy a golear. Y le hice una tercera pregunta. Tú ahora me decías que tenías una novia muy linda, que todos tus amigos te la envidian. ¿Cómo es tu relación con ella? Y agachó la cabeza, se quedó en silencio y después me respondió: padre, ella es muy linda y yo no me la merezco, porque yo no la trato bien y porque yo le he sido infiel. Y le dije: hermano, 3-0. Y yo no le voy a preguntar más nada porque lo goleo. Lo voy a golear, hermano. Y ahora entiendo, porque teniendo todo, por dentro no estás bien, te falta paz. ¿Y sabes por qué no tienes la paz de Dios? Porque no estás en paz con Dios. Y convénzanse de esto, mis hermanos. Y en cada comunidad que la vida me da la oportunidad de estar, cuento esta historia. Porque muchas veces uno quiere estar en paz interiormente. Porque muchas veces uno quiere tener la paz interior. Pero si no está en paz con Dios, no puede tener la paz interior. Y ahí aplica esta palabra que dice: los que temen a Dios vengan a escuchar. Porque el temor de Dios es precisamente ese. Temor a perder la paz de Dios y temor a no estar en paz con Dios. No es que le tengamos miedo a Dios, no faltaría más. Dios es misericordia, Él es compasivo e indulgente. Pero el temor de Dios es ese, que usted tema perder la paz de Dios porque no está en paz con Dios y termina cruzando el límite que no puede cruzar. Y cada vez que cruzamos el límite que no podemos cruzar, perdemos la paz de Dios por no estar en paz con Dios. El tercer punto de reflexión lo tomo de
del tercer texto, la segunda lectura que hemos proclamado de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice el apóstol a los hermanos de Galacia: la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. La paz y la misericordia. Y yo me atrevo a decir que la paz y la misericordia se convierten en un binomio y no se puede separar. No se puede separar. Es como el caballo y el jinete, un binomio que no se puede separar. Hay cosas en la vida que no se pueden separar porque entonces no tiene sentido. Una piscina y el agua no se pueden separar. ¿Para qué una piscina sin agua? Hay cosas en la vida que son inseparables. Y permítanme decirles en esta tarde, en nombre de la palabra de Dios, de la carta a los Gálatas, que la misericordia y la paz no se pueden separar. ¿Por qué? Porque cuando somos misericordiosos, en nuestro corazón hay paz. La misericordia produce paz. Cuando usted está señalando, juzgando, atacando, condenando a alguien, pierde la paz. Porque además cuando usted ataca a alguien, se ataca a sí mismo. Porque cuando usted condena a alguien, se condena a sí mismo. Porque cuando usted acusa a alguien, se acusa a sí mismo. Porque cuando usted juzga a alguien, se juzga a sí mismo. Porque la lengua es el azote de lo que ya sabemos. Yo me voy a volver muy educado. El que escupe para arriba, claro, y después de haber juzgado a alguien, tú te encuentras envuelto en esa misma situación que juzgaste, y eso no te da paz. Pero si tú eres misericordioso, tu corazón se llena de paz. Cuarto punto de reflexión. La tomo del Evangelio y para mí es de los textos que más paz me producen a pesar de mis pesares. Y dice el texto: después de enviar a los 72, Jesús le dice a los enviados: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a trabajar. Y a mí me parece que eso es muy pacificador. ¿Saben por qué? Porque me doy cuenta que el dueño no soy yo. Y cuando nos damos cuenta que no somos los dueños, eso nos tiene que dar paz. ¿Qué tal que yo fuera el dueño de esto? ¿Qué tal que mi responsabilidad fuera salvarte? O sea, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad ¿de quién? Del dueño. ¿Y quién es el dueño? Imagínese yo, responsable de la salvación de Mauro, que ustedes no lo conocen. O yo responsable de la salvación de Albita, ustedes no la conocen. ¿Y saben por qué me da mucha paz esto? Porque el Señor me enseña que el dueño es Él. Y dice el texto: rogad al dueño de la mies que mande obreros a trabajar a su mies. ¿Quién está más preocupado, el dueño o el empleado? ¿Quién? ¿El dueño? ¿Quién tiene que llegar primero a la empresa e irse de último? ¿El dueño o el empleado? El dueño. Y saben que me da mucha paz saber que tenemos dueño y que la tarea la hace Él a través de nosotros. Pero el único responsable de nuestra vida, ¿quién es? Diga: Dios. Dios. No somos los dueños. Somos administradores, somos obreros,
somos trabajadores y eso nos tiene que dar mucha paz, porque la obra la hace ¿quién? Dale la gloria a Él, muy fuerte, muy fuerte. Rogamos al dueño de la mies: Señor, tú eres el dueño, y eso me da una paz tan grande, porque si tú eres el dueño, el responsable eres tú. Yo simplemente soy tu servidor, tu obrero, tu trabajador, pero el que lleva el control, el orden, el gobierno de todo esto y demás, eres tú. Comiéncese a preocupar cuando usted se crea el dueño. Preocúpese. Por eso todo el que se cree dueño vive demasiado preocupado. Pero cuando uno sabe que simplemente es un obrero y que el que lleva el control de nuestra vida es el Señor, viene al corazón una profunda paz. Quinto punto de reflexión. Jesús le dice, lo tomo también del Evangelio, y Jesús le dice a los discípulos: los envío como corderos en medio de lobos. Me gusta mucho porque Jesús no es un vendedor de ilusiones, ni tampoco nos pinta pajaritos en el aire, no. Qué pereza que nosotros tuviéramos un maestro que nos vendiera ilusiones o nos pintara pajaritos en el aire. No, nosotros tenemos un maestro muy realista. Jesús es muy realista y le dice a los que envía: los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, están advertidos, no va a ser nada fácil. Ustedes son corderos en medio de lobos. Y cuando yo escucho el Evangelio que dice corderos en medio de lobos, yo digo: paz en medio de la tormenta. Diga: paz en medio de la tormenta. Eso somos. Corderos en medio de lobos es paz en medio de la tormenta. Así que la paz que el Señor nos da no es una paz sin problemas, es una paz que es capaz de trascender los problemas, de trascender los lobos. O sea, hay una paz que Dios regala que no te quita los lobos, no te quita las persecuciones, no te quita las presiones, no te quita las decepciones, no te quita las amenazas, pero es una paz que está ahí. Corderos en medio de lobos significa paz en medio de la tormenta, porque la paz no es ausencia de lobos. La paz de nosotros los cristianos es construida en medio de los lobos. Qué rico que uno pudiera decir: en el nombre del Señor estoy en paz, así me estén rodeando lobos feroces que se quieran quedar conmigo y que me quieran despedazar. En el nombre del Señor estoy en paz, más allá de las amenazas, presiones, dificultades y persecuciones, porque esa paz no me la da el mundo, porque esa paz me la da el Señor. Alabado sea Dios por eso. Sexto, lo tomo también del Evangelio de hoy. Jesús dice: cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Eso me parece genial. ¿Por qué? Usted da. Y el problema cuando usted está dando, resulta cuando usted siente que no le están recibiendo bien. Eso nos pasa a todos. ¿Cuál es el problema? Que usted comienza a dar, pero se da cuenta que no le están recibiendo bien. Y apenas se da cuenta que no le están recibiendo bien, ¿usted qué pierde? La paz. Y usted comienza a decir: pero este muchacho no se ha dado cuenta que yo me estoy matando con su mamá en el trabajo y no sale con nada en la universidad. Y usted comienza a decir: y este esposo mío o esta esposa mía no se da cuenta que yo me derrito de amor por él o por ella, y él o ella cada vez más grosero o más grosera. Y eso inmediatamente rasga
la paz. Pero aquí viene la enseñanza de nuestro Maestro Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Jesús le dice a los discípulos: cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Así que, hermanos, muy bueno que des. No te dejes robar la paz si no te reciben bien. Que si no te reciben bien, lo que estás dando, ¿qué va a pasar? Vuelve. Eso vuelve. ¿Cuál es el problema a la hora de perder la paz cuando damos y nos enteramos que el otro no está recibiendo bien? Que esa paz nos la roba esperar tanto del otro. Por favor, no espere tanto del otro. Usted dedíquese a dar. Si el otro no le recibe bien, ¿el problema es suyo o del otro? Del otro. La palabra dice que si usted da y no le reciben bien, lo que usted dio vuelve a usted. Hermanos, qué rico que no nos cansemos de dar. Y que a la hora que el otro no nos reciba bien, eso no nos quite la paz, porque ya el Señor nos está enseñando que eso que damos, si no es bien recibido, vuelve a nosotros. Una cosa que nos quita mucho la paz es dar esperando recibir, o esperando a que el otro reciba, y no siempre es así. No siempre la fuente tiene un buen recipiente. Hay fuentes que tienen muy malos recipientes. Pero si tu fuente, que es la dadora, no tiene un buen recipiente, que es el que debe recibir, no pierdas la paz. Eso que estás dando volverá a ti. Te lo aseguro. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque el Señor no está mintiendo. Porque el Señor no está bobeando con lo que dice, porque el Señor no habla por hablar. Si lo dice, así es. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Si no, volverá a ustedes. No perdemos nada. No perdemos nada. Si el otro no sabe recibir, el problema es del otro, pero yo sé que lo que le he dado volverá a mí, porque todo lo que yo dé vuelve multiplicadamente a mi vida. Y finalmente 7, hermanos, termino con el Evangelio. Dice el texto que al final, después del envío, cuando terminaron la tarea, los 72 volvieron muy contentos. Volvieron muy contentos. Claro, no hay nada más parecido a la paz que la alegría. ¿Y saben por qué volvieron en paz y volvieron muy contentos? Porque habían hecho bien ¿qué? La tarea. ¿Sabe qué produce mucha paz? Hacer bien la tarea. Usted hace bien la tarea y se acuesta en paz. Perdónenme que les ponga esta autorreferencia, pero el diablo es puerco. Tal vez un domingo que uno esté bien cansado, al terminar la misa de 7 aparece alguien diciendo: padre, que si puede ir a ponerle los santos óleos al Hospital San Rafael a una señora que está muriendo. Ay, ¿qué más vamos a hacer? No lo tomen a mal, pero es que uno también, como cualquier si no me estaba viendo, él la perdió. Pregúntele al del lado. Entonces uno dice: bueno,
vamos. Lo montan a uno en un carro y plin, para el San Rafael. Yo les voy a decir la verdad. ¿Ustedes creen que uno por qué hace eso? Pues el que está muriendo. No, uno sabe que el que está muriendo el Señor lo recibe con los brazos abiertos, porque Dios es pura misericordia. Uno lo hace por Dios, está claro, pero también uno lo hace por uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo digo no, después de haber trabajado todo el día, acostarme con esa intranquilidad, no me acuesto, no me duermo bien, no paso bien la noche. Pero si voy, listo, ya, fuimos, volvimos y me acuesto en, hermanos, hacer la tarea, así a veces nos cueste tanto y a veces estemos tan cansados, trae consigo una enorme, a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.